¿sí? Tu trayectoria y después sobre el libro que estuvimos trabajando. ¿Les parece? Muy bien. ¿Y yo qué hago? Vos das la palabra, cada Yo doy uno la pregunta. palabra. Perfecto, vos ordenás. Ellos tienen ya vos, la pregunta, muy bien. saben cuál. Buenísimo. ¿Dónde estás, Lu? ¿Te me escondiste? ¿Se fue, Lu? Bueno. ¿Querés decir algo? Todo tuyo. Que me está saliendo sangre. Sí. Bueno, no era tanto. Cosa que pasa. Bueno, ¿arrancamos? A ver, por acá. Gracias. La primera. ¿Crees? No. ¿Crees que leerías tus propios libros si fueran de otra persona? Nunca me habían preguntado eso. Y bueno, no sé. Creo que sí. No sé, me da un poco de pudor decirlo porque, bueno, creo que, no sé si todos, pero varios libros creo que sí me gustarían como lectora. Pienso porque cuando yo... me sorprendió la pregunta, la verdad. Porque cuando yo escribo y termino una historia que tiene idas y vueltas y distintas capas y a veces pasa tiempo entre una capa y otra, corrijo, reviso, leo, después lo leo en voz alta para ver cómo suena, se lo doy a un par de amigas mías que son también escritoras y que nos leemos mutuamente. Se lo doy a mi marido, hago 3, 4 lecturas más o menos, y después vuelve eso a mí, y yo lo dejo descansar y después lo vuelvo a leer. Y solo si me parece que, digamos, solo si al leerlo yo después de todo eso y de esas capas de corrección me conmuevo o me sorprendo, solo en ese caso digo, bueno, este libro está cerrado, lo ofrezco. Cerrado hasta donde yo puedo, ¿no? O sea que soy también una lectora de mis libros para poder de algún modo aprobarlos lo suficiente como para entregárselos a un editor. Al menos en el momento en que eso sucede, estoy creyendo en ese libro, si no, no se lo daría. De todos los libros que has leído, ¿cuál es tu autor favorito? De todo lo que he leído, no importa si para chico, para grande, para nada. A ver. Bueno, no es uno, son varios. Y a lo mejor otro día diría otros. Pero, por ejemplo, Marguerite Duras, Pavese, muchos escritores y escritoras argentinos de la generación, sería como de mis padres, serían los escritores posteriores a Borges, a Cortázar, escritores y escritoras que a lo mejor no sé si son tan conocidos aquí, Antonio Di Benedetto, Andrés Rivera, Juan José Saer, Sara Gallardo, Libertad de Mitrópolis, quizás no son nombres tan conocidos fuera de Argentina, porque vinieron después de una generación muy famosa, como sería Borges, Cortázar, Sábato, y a la vez, cuando tenían mi edad, la dictadura llegó a la Argentina, entonces muchos de ellos dejaron de escribir, algunos los mataron, otros se fueron. Y son escritores con los que me identifico porque, escritores y escritoras, ¿no? Porque la mayoría son de las provincias, porque tuvieron que trabajar de otras cosas para vivir y porque casi todos tomaron una posición política con respecto a la democracia, a la lucha por un gobierno democrático. ¿Tienes un libro propio que sea tu favorito? Un libro mío favorito. A ver, también puede variar, ¿no? Algunos libros míos me gustan más que otros. Y además, después está el camino que hace el propio libro. Porque yo publico un libro y en algunos casos el libro es más leído o más traducido o más... Por ejemplo, Stefano es mi libro más traducido y tiene, qué sé yo, unas traducciones al coreano, al chino, al gallego, al italiano, al alemán,
al portugués, por ejemplo. Entonces hay muchos lectores de muchos lugares, al macedonio, al esloveno. Son muchos lectores de muchos lugares que lo han leído. Tiene, para mí, Stefano, lengua madre en los libros para grandes. Y quizá El árbol de lilas, porque lo escribí en un momento de mucho amor. Podría decirte esos tres ahora. A lo mejor en otro momento te digo otros, ¿no? ¿Qué te hizo amar los libros de niña? ¿Qué sentías cuando leías? Ah, qué linda pregunta. ¿Qué me hizo amar los libros de niña? Yo vengo de una familia muy modesta, pero donde el libro, muy modesta en las condiciones económicas, pero donde el libro tenía un lugar importante. Y yo no recuerdo que haya pedido un libro y no me lo hayan comprado. Claro, que tampoco me enteraba de tantos libros porque vivíamos en un pueblo, no existía internet, no teníamos teléfono, no salíamos del pueblo. ¿El pueblo? Oliva, dentro de la provincia de Córdoba. El pueblo de Oliva. En ese momento la vida en los pueblos era más cerrada que ahora porque uno no se podía comunicar. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba leer, supongo que como un modo imaginario de salir de ese mundo, ¿no? De salir de ese pueblo, imaginar el mundo grande. Y bueno, leía los libros que había en mi casa, que eran libros de mis padres o cosas que habían llegado a casa. Y luego mi papá, que trabajaba en una cooperativa eléctrica, había una revista que compraban en esa cooperativa, una revista de negocios, de cooperativismo, y tenía una página de recomendaciones de libros. Y cuando la revista estaba pasada, ya vieja, digamos, él la llevaba a casa, y yo veía esas recomendaciones de libros y si me gustaba lo que decían, lo encargaba. Entonces, ¿qué hacía? Había que encargarlo en el bazar, para que en el bazar se lo encargaran al comisionista. El comisionista iba a la ciudad, compraba el libro y a los 20 días o a los 15 días el libro llegaba. Entonces así leía yo, así descubría los libros y los leía. Tenía como una obsesión, siempre que tenía un rato me ponía a leer. Tanto que a veces no eran ni libros para chicos, ni siquiera novelas o cuentos, muchos eran diccionarios. En mi casa había muchos libros como diccionarios enciclopédicos, historia de la música, historia de la fotografía, etcétera, etcétera. Historia de Roma, geografía universal y todo eso. También había algunas novelas, sobre todo clásicos, y libros de poemas, que le gustaban mucho a mi mamá sobre todo. Y bueno, yo leía todo, leía esas cosas también, y en algún momento empecé a contarles a mis amigas del colegio, cuando iba a 3er grado, cosas que leía. Y las empecé como a acomodar como historias, y después como me di cuenta que ellas no conocían esas cosas, por decir la fundación de Roma o los mitos griegos o ese tipo de cosas, entonces empecé a decirles que eran inventos míos. Muy mentirosa. Y mis amigas se lo creían, un tiempo se lo habrán creído, no sé, hasta que se hicieron más grandes. Entonces empecé a contar, empecé a mezclar entre lo que leía y lo de mi propia cosecha, a inventar historias. Y es más, ahí aprendí un poco, porque había unos recreos cortos y un recreo largo. Si el recreo era corto, la historia era más cortita. Si el recreo era largo, yo la estiraba. Y a veces me regalaban un chocolate o algo que vendrían a ser mis primeros derechos de autor. ¿Cuántos libros para niños publicaste? Y bueno, vos sabés que ahora tendría que hacer la cuenta, ya no sé. A ver, Stefano, La niña, el corazón y la casa, Huellas en la arena, El anillo encantado, La mujer vampiro, Benjamino, Zapatero pequeñito, El árbol de lilas, Aguacero, 13 modos de mirar un niño, El país de Juan, Fundamental, Peras. También es un libro que quiero mucho.
peras. Clara, el de limonero, había una vez, campeón, ya voy por 15, a ver, a ver, el incendio, Solgo, no sé, no me acuerdo, ya conté 17. No sé, no sé exactamente, ahora está por salir, bueno, no sé, hacia fin de año, comienzo del año que viene, en Penguin Random House, va a salir un libro que se llama Selene, con la historia de una niña y una mujer más grande. Hay mucho para Selene, leer. que es Selene, que es el nombre de la protagonista, que es Selene es como lunar, la luna, claro. Lo escribí, iba a salir ahora, pero bueno, con la crisis en Argentina y en los precios del papel y todo, pensamos con la editorial que sería mejor que saliera hacia el verano o comienzos del año que viene. Claro. Bueno, me parece que el temor era que no lo quisieran comprar o no lo pudieran comprar. Entonces, bueno, será, yo creo que en el arranque del año, el año que viene, saldrá. Es una chica, tiene un problema con sus piernas, un problema de invalidez y su relación amorosa con una señora que la cuida. La chica es de ciudad y tiene esta imposibilidad. La mujer es del norte del país, o sea, de un lugar rural. Son culturas distintas y todo sucede en los días previos a Navidad. Ese para niños, sí. Sí, así es. Y sale en la misma colección que El País de Juan. En esa misma colección, extensión más o menos. Sí, ilustrado por un ilustrador argentino que se llama Germán Wendel, que hace unas ilustraciones que me resultaron muy interesantes. Es como si fueran los pintores del expresionismo alemán, con una figura humana así un poco como en una nebulosa, porque necesitaba a alguien, el libro necesitaba un ilustrador que trabajara como la figura humana, porque está, o sea, el tema de la invalidez de la chica no se dice en el texto, hay alguna sugerencia, entonces hay algo en la ilustración que completa eso, sí. ¿Cuál de tus libros fue el más famoso? ¿Quién me preguntó? A ver, que me la perdí. Ah, y vos sola. Y bueno, no sé, depende. El País de Juan tiene muchísimos lectores, muchos lectores. Tiene una edición también en portugués y otra en italiano. Y una en chino. Sí, en chino mandarín. Tengo muchos libros en China, como 10 de mis libros, ahora van a salir 3 más. Pero es porque varios de ellos son en una editorial que edita autores que han ganado el premio Andersen. Entonces hay varios que están ahí en esa editorial. Y bueno, decía Estéfano y decía El árbol de lilas, que si bien no tiene ediciones en otras lenguas, es un cuento que cuentan muchos narradores de todas partes. Entonces, bueno, todo eso. Pero como les digo, a lo mejor si me preguntan otro día, digo otra cosa, ¿no? ¿Por qué te gusta escribir y desde cuándo lo haces? Y bueno, un poco conté eso de cuando era chica. Claro, era contar historias, inventar historias. Todavía no era escribirlas. Después en la adolescencia empecé a escribir poemas, como seguramente empiezan muchos chicos y chicas. Y fui escribiendo así como un desahogo muchos años, hasta que cuando tenía 28 años tuve un problema de salud muy severo y tuve una convalecencia larga. Y ahí empecé a escribir una novela. Y entonces ahí sí, qué sé yo, sí, era un momento bastante duro de mi vida. Y yo acababa de ser mamá y bueno, y tuve lo puedo decir, tuve un problema de cáncer de cuello de útero. Entonces tuve una convalecencia muy larga, me repuse muy bien, hace de esto 38 años. Pero
Gracias, mi corazón. Pero acababa de ser madre, estaba muy temerosa con lo que me había pasado y me cuidaron unas tías abuelas de mi niña, que eran de la parte paterna, que eran, digo eran porque la mayoría de ellas ya han muerto, del noroeste argentino, que es una zona muy marcada por la presencia indígena, ellas también, mestizas, con mucha presencia de pueblos diaguitas originarios, y también con alguna presencia de una abuela, sería una tatarabuela de mis chicas, negra. Entonces había toda una cultura con lo indígena, con lo negro, con una cultura muy distinta de la que yo provengo, de la llanura inmigrante, y entonces fue como un abrir el corazón a Latinoamérica en pleno, diría, ¿no? Y ahí escribí mi primera novela, y entonces después, claro, con una novela uno quiere tener lectores, para eso tenía que encontrar dónde publicarla, y estuve buscando y demoré 10 años en encontrar cómo publicar, que fue gracias a un premio que hubo un concurso que hubo en Córdoba, y me publicaron esa primera novela y así empecé a publicar. A los 40 años. ¿Te usa la computadora para escribir? ¿Cómo escribías antes de la llegada de la computadora? Es muy interesante eso. Yo escribo en computadora todo, salvo por ahí algún borrador de un poema o alguna nota que me agarre, por ejemplo, supónganse que vine para acá y tengo una libretita y entonces puede ser que anote algo. Poco. Pero para mí escribir es ese lugar de mi casa, ese escritorio donde está la computadora fija. No me gusta tampoco una portátil, cada uno tiene su. Entonces yo me preparo el mate, me voy a la computadora y ahí. La escritura tiene que ver con eso. ¿Cómo escribía antes? Bueno, antes de la computadora escribía en máquina eléctrica, y antes de la eléctrica en máquina de escribir común, y antes de eso con lápiz a mano. Pero bueno, ya hace muchísimo que no escribo a mano. Claro, porque también trabajé un poco en periodismo, y entonces cuando había máquinas de escribir, y entonces me acostumbré ahí a redactar sobre la máquina. Escribo en la computadora, primero un borrador muy feo, y ahí empiezo a trabajar y a pulir, a veces hago otros archivos de copias y demás, siempre guardando el primero, porque a veces en el primero, aunque esté feo, hay una fuerza que corrigiendo mucho uno, más que ideas, como una sangre ahí, una savia, una fuerza, que a veces en la corrección se puede llegar a perder. Entonces, si veo que se enfrió lo que escribí, si no es capaz de emocionarme, entonces tampoco va a emocionar al lector, a veces me vuelvo a la primera versión y vuelvo a trabajar desde ahí. Cuando buscas información sobre ti, que das charlas sobre literatura en muchos países, ¿te da vergüenza? ¿Cómo elegís de qué hablar? ¿Cómo elijo yo de qué hablar cuando voy a otro país? Y eso sí que generalmente depende de los otros. Me invitan, por ejemplo, a un congreso y me dicen, pueden decirme, el congreso es sobre tal asunto, usted podría participar con una conferencia, entonces yo pienso si me interesa el tema, si tengo algo que decir, etcétera, puedo llegar a escribir sobre eso. O puede ser que me digan, la invitamos a participar con algo sobre lo que usted quiera hablar. Entonces yo, ese trabajo que es distinto de la escritura de ficción, son trabajos distintos. Ese es como más con la cabeza, diría, ¿no? Entonces yo, bueno, tengo un congreso dentro de tantos meses. Yo siempre trabajo con mucho tiempo, no me gusta, porque quiero disfrutar mucho de eso que hago, y como también me muevo mucho, voy, viajo, no es que estoy todo el día en mi casa disponible para escribir todos los días. Entonces
Bueno, si se trata de conferencias nuevas, escritas nuevas desde la nada, nunca más de 2 al año, porque también las trabajo mucho, me tomo mucho tiempo, no solamente en la escritura, sino para leer cosas que se relacionen, para ir pensando como tranquila mientras hago la comida, mientras voy en el ómnibus y demás, voy agregando pensamiento. ¿Por qué crees que es importante que los niños lean? Central esta pregunta. ¿Por qué? A ver, veamos. ¿Qué les pasa a ustedes cuando leen? ¿Se emocionan? Tengo la pregunta esa. ¿O ven otro mundo? Claro. ¿Ven otro mundo? ¿Te aburrís cuando lees? Bueno, está bien. Eso, ¿sí? ¿Te atrae una oración? Otro mundo en la cabeza. Bueno, ¿y? No dos, este está doblado. Claro. Claro, eso, ¿no? Eso, todo esto que está saliendo. También. No te podías separar del libro. Tengo un mundo, fíjense las cosas que salen, ¿no? Tengo un mundo en mi cabeza, me pongo en el lugar de un personaje y ya me meto en la vida de él y no me puedo despegar y me atrapa una frase, el sonido del lenguaje y imagino cosas, me tiene todo el tiempo como atrapada, seguramente puedo pensar otras cosas, ¿sí? Eso, ¿no? Un libro nos enseña a emocionarnos, a pensar. Y si una persona piensa, fíjense, si una persona piensa más en relación, si lee un libro piensa más y se emociona y se pone en la vida de otro personaje, ¿qué le pasará después en la vida, fuera de los libros? Claro, y luego si uno se metió en la vida de un personaje, por ejemplo, a lo mejor ustedes se metieron en la vida de Juan o de Anarina, después cuando miran el mundo fuera de los libros, ¿qué pasa? Es muy distinto. A ver. Es distinto al de la realidad. ¿Y qué pasa si ven a un chico? A ver. ¿Es igual? No sé, el mundo real y el mundo de fantasía. ¿Uno puede comprender más el mundo real después de haber leído algunos libros? ¿No? ¿No? Sí. Se había pensado en eso y se pudo pensar en eso. Y algunos libros muestran una parte de la realidad que nosotros no conocemos. Claro, porque también uno, ahí ya les doy uno tiene una vida, sí, una vida limitada por las condiciones de vida que tiene, porque vive en una ciudad, no vive en el campo, tiene ciertos recursos económicos, ahí voy, que otros a lo mejor tienen otros distintos, habla una lengua y otros hablan otras, tiene como una composición étnica, racial, cultural, social, geográfica. Entonces, a veces en los libros expandimos eso y podemos ir a otras vidas, a otras zonas. A ver, ¿a quién le tengo que dar la palabra? A ver, acá. A veces yo, cuando estoy en mi cama,
leyendo me atrae una palabra y sigo soñando con el cuento y me imagino lo que va a pasar después. Eso. Los libros, esto que dice ella, los libros son los grandes alimentadores de la imaginación de las personas. La imaginación se alimenta igual que cualquier otra cosa, igual que se alimenta el cuerpo, y se alimenta con cuentos, con poemas, con relatos. Y una persona que imagina más es una persona que puede ser más creadora, pero no digo solamente de crear cuentos o pinturas y demás, sino más creativa en la vida, ¿no? Para su propia vida. ¿A quién le tengo que dar la palabra? A ver. Claro, claro. Claro, algunos son libros más realistas, otras son historias de fantasía, pero a veces también en las historias de fantasía algo de verdad. Así es, algo de verdad. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo o allá o cómo? ¿Sí? Qué divinos que son. ¿Cómo decís? Que yo en el colegio trabajamos lectura y escritura y ahora estamos trabajando con las reseñas del libro y la maestra nos dice que haga una reseña que quede con ganas de leer el libro. Eso es espectacular. Entonces, ¿y qué haces para que al otro le dé ganas de leer en la reseña? Hay que contar algo, pero no todo. Nos hacen preguntas, 2 párrafos, lo que sea. Un poco para que le dé ganas. Es como una carnada, un poquito. ¿Cómo? Algo que lo atrape. Algo que lo atrape y que lo deje también con un poco con la incógnita, ¿no es cierto? Con Para que ganas de no leer. sepan del todo. Buenísimo. Acá tenemos unos futuros críticos de literarios. Claro. Sí. Claro. Claro. Inspirarte. Claro, bueno, sí, uno puede decir, bueno, leo esto, estas partes de atrás, y en algunos casos me decido por leer el libro completo y en otros no. Eso es. Eso es muy importante. Si no creemos que todo el mundo es como somos nosotros y no podemos salir de nuestro pequeño ámbito, ¿no es cierto? De mirarnos, como decimos en la Argentina, de mirarnos el pupo, no. Uno mira también a los otros, ¿no? A otros posibles, otros imaginarios. Y como en la vida no siempre podemos estar con esos otros en la realidad, la literatura es también una forma de comprender. Entonces, cuando uno lee más, uno comprende, no te puedo creer lo que veo, venite. Esperen, perdón. No puedo creer. Silvita, hermosa. Digo, ¿qué veo de allá? No, ya sé que también está acá, pero digo, estabas acá, discúlpenme, venite conmigo. Venite. Ay, no, discúlpenme que la adoro a Silvia Mota, quien no la conozca, no sé, es un artífice de los libros. Bueno, la vamos a hacer sentar acá porque es mi uruguaya. No, bueno, acá, venite acá. Silvia, bueno, muchas cosas Silvia, pero una especialista, crítica, con una librería espectacular, un centro de lectura en Buenos Aires. ¿Acá qué estás haciendo? Acá está. Yo estoy jubilada. Pero es uruguaya, es de ustedes. Ay, hermosa, qué gusto que me has dado. Qué gusto que me has dado. Bueno, chicos, así es la vida, ¿no? Los libros nos regalan amigos entrañables. Entrañables. Mira lo que son estos chicos, ¿no? No, increíbles. No, digo yo, si uno lee, si uno es más lector,
también imagina las vidas de otros, como vos decís, de otros que a lo mejor no conocía, y eso lo vuelve con una sensibilidad mayor para entender las distintas formas de vivir en una sociedad o en distintos países, y uno se puede volver más crítico, más pensante, más reflexivo. Hay muchas cosas que los libros nos dan sin saber que ellos nos las regalan y sin saber nosotros a veces que las estamos como aprendiendo, entre comillas, en ese mientras estamos disfrutando de una historia, ¿no? No, así que... ¿En qué sueles inspirarte? La vida sobre todo, ¿no? Cosas de la vida que veo, alguna frase o alguna imagen que veo o algún recuerdo que echa a andar como una máquina que hace que uno se pregunte cosas, ¿no? Entonces, bueno, por decir, bueno, qué sé yo, por ejemplo, en el caso del País de Juan, yo quería contar la historia de un chico con un reloj, porque mi marido, esto es como una cosa de la vida privada, tiene, un hombre grande, es muy grande, está por cumplir 67 años, pero tiene en su muñeca el reloj que se compró a los 15 con su primer trabajo, en muchas cuotas, porque antes comprarse un reloj era una cosa, pasaba un señor por los pueblos, abría una cajita, había varios relojes, la gente compraba, bueno, él... Un tesoro. Compraba, no sé, en 10 cuotas el reloj, pasaba ese hombre cada mes a cobrar la cuota. Él se compró ese reloj y ese reloj lo acompañó durante toda su vida, lo tiene ahora, lo hace arreglar y le han regalado otros relojes mejores, pero ese es el reloj. Sí, funciona y en una época él lo llevaba al relojero y el relojero le decía, pero ¿por qué no se lleva porque también vendía relojes? Cámbielo, no, este reloj no lo cambio. Bueno, un reloj que no es un reloj de marca tampoco, pero ha durado 50 años lleva el reloj. Incluso él ha sido preso de la dictadura argentina y ese reloj estuvo en un colchón de la celda donde él estaba, porque no se dieron cuenta cuando él entró con el reloj y no se dieron cuenta, lo escondieron, los presos eran 19 en una celda, tuvieron un año ahí, después él estuvo en otros lugares, y el reloj estuvo escondido en un colchón y miraban ahí la hora y gracias a ese reloj sabían en qué día vivían, ¿no? Sí, así que yo quería contar la historia de un chico con un reloj, pero... Llegó el verano, ese verano de 2001, y sucedió en la crisis de 2001 en la Argentina, donde hubo así como un empobrecimiento muy grande. Entonces la historia del reloj se cruzó, se mezcló con la historia del empobrecimiento de Juan y su familia, y Anarina y su familia. Y a veces pasa eso con los libros, uno empieza a contar algo y sucede otra cosa que entra en la historia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Qué te parece que genera en los niños el placer por leer? Ay, no sé, esto mejor me pueden decir ustedes, ¿no? ¿Qué les genera a ustedes el placer por leer? ¿Qué les gusta de leer? ¿Les gusta leer? Y en ese caso, ¿qué les gusta o por qué les gusta algo? Porque extraemos información. Ajá. Y porque nos lleva a otro mundo. Ajá. Cuando leo mi información, mi cabeza vuela al libro, capaz. Eso, porque se vuela. Porque puedes aprender palabras nuevas. También. Miren todas las cosas que aparecen cuando uno lee. A ver. Me entretengo mucho porque, no sé, como yo dije, te quedas pegado al libro. ¿Cómo? Como yo dije antes, te quedas pegado al libro y entonces Ah, ves una aventura. ay, es una aventura. Te intriga. Que podés experimentar cosas nuevas que todavía no has visto en la vida. Claro, eso.
Cuando yo leo, me olvido lo que me está pasando en el exterior y me concentro solo en el libro. Claro, miren la cantidad de cosas. Que como te hace pasar el rato y de una manera diferente, no así haciendo otra cosa, tipo leyendo el libro y concentrado en eso. Sí, claro, hay otra dimensión del tiempo también, ¿no? Yo cuando leo libros, me empiezo a mirar la tapa y ya me imagino de qué podría ser el libro y después empiezo a ver el libro y lo empiezo a leer. Claro, porque también ahí el libro, la tapa es como una puerta para ingresar a una historia, a una aventura. En los libros uno puede enamorarse como el personaje, como él o los personajes, vivir aventuras, sufrir, pero también incluso el sufrimiento está amparado por el libro. Uno sabe que hay ahí que uno puede sufrir por un rato y salir, aprender a sentir, ¿no? Que a veces cuando los libros no tienen imágenes, me imagino cómo lo cuentan. A veces, en vez de ver las imágenes, me lo imagino yo en cómo es. Claro, está bien también. Claro, claro, y ahí están las ilustraciones que serían también la manera en que el artista, ilustrador, imaginó lo que ahí está, en palabras, imaginó en imagen, en pintura, lo que hay en palabras, y después está lo que el lector imagina de las imágenes y de los textos. En vez de ver las imágenes, me imagino cómo es, pero en la cabeza después de leer. Ajá, ajá. ¿Cómo? ¿Te gustan más los libros sin imágenes? O con poca. Claro, me parece también que uno más lector es, puede imaginar más cosas, entonces, bueno, también está linda esa diversidad, ¿no? Que hay libros solo de letras y otros con imágenes, con algunas pocas, como vos decís, o con muchas, ¿sí? No, yo soy muy inútil para ilustrar. No sé nada, así que no. Ninguno de los libros míos los he ilustrado yo. Para nada, no sé eso. Me encantaría saber. Claro, para eso están los ilustradores, claro. Que los libros te abren muchas puertas y Sí. ventanas. Así es, sí. Sobre todo las de la imaginación, aquí, ¿sí? Ajá. Sí. Claro, el libro de... Sí, tenemos, bueno, una cosa, yo también tengo una cosa con el papel. Habrá muchas formas, muchos soportes, muchas maneras. Claro, el libro en papel tiene eso que uno va, vuelve, toca, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Y qué es? Y qué es tuyo. Ahí, uno lo puede como... También. También. Sí. Ah, sí. 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 Sí, he leído a Roy Berocay y las historias de sus sapos, claro. Claro. ¿Sí? Que yo siempre cuando leo un libro o una historieta con imágenes, siempre como porque tú ves una acción en el libro y entonces yo la actúo para ver cómo se vería en la vida real, como en uno de Ruperto que decía, hay que saber jugar, ¿no? Y decía, Sí. hay que saber tirarse, Ruperto. Ajá.
siempre me la actúo para imaginarme cómo va a salir de verdad. Ah, está muy bien, bueno, claro, un libro, así como una artista, una lectora que es una lectora completa, una artista completa. ¿Sí? Vamos a empezar con las preguntas de del la segunda cuento parte. del país de Juan. Ah, muy bien, nos llama al orden. Muy bien. Villa Cartoon, ¿existe o es un nombre que inventaste? No, es un nombre que inventé porque el libro está escrito como en una clave, como un poco, ¿cómo diría? Cuenta cosas que tienen que ver con la realidad, pero como si no fuera, como si fuera un cuento lejano, el tono, la forma de estar contado. Y entonces Juan es como si fuera, como si uno dijera todos los chicos o todos los muchachos. El país de Juan podría ser el país tal vez de cualquiera de nosotros. Villa Cartón podría ser cualquier lugar donde, digamos, una villa de emergencia o, bueno, son como un poco lugares simbólicos, ¿no? Entonces, ¿cómo diría, para decirlo de un modo más sencilla? Como formas de nombrar que representan a varios lugares de esa manera. No es una novela realista que esté contando exactamente cómo es la villa, sino que la cuenta como si fuera un cuento. ¿Cómo? En general, como si fuera un cuento, ¿no? Por eso me gustaba mucho como la música, del lenguaje, digamos, todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Te estamos haciendo preguntas incómodas? No, para nada, por favor, para nada. No hay preguntas incómodas, no. ¿Sobre qué tema deberíamos de leer los niños? Ahí está. ¿Sobre qué temas? Yo creo que se puede leer sobre cualquier tema. El tema no es el tema, digamos, sino cómo esté contado eso. Por una parte, cómo esté contado, y por la otra, bueno, a quién le guste un libro u otro, porque a lo mejor puede ser que, bueno, el mismo libro, a ella le encanta, a ella más o menos, y a ella no le gusta. Bueno, ahí está nuestro derecho de lectores, ¿no? Entonces, a veces tiene que ver con los asuntos, pero muchas veces tiene que ver con el modo en que se cuenta. Ajá. Muchos de nosotros la historia nos pareció triste, pero a su vez real. ¿Escribiste este libro pensando en lo que los niños pudieran sentir? La historia les pareció, me perdí, triste. Sí, es una historia así. Tiene tristeza y a la vez tiene, me parece, una esperanza. ¿Cómo? Una melancolía, sobre todo, sí. Una melancolía. O sea que, ya que lo ha dicho ella, la melancolía es algo que me atraviesa mucho en la escritura, en muchos relatos, ¿no? Ese toque así un poquito como de nostalgia, de cosas, como de una tristeza suavecita, ¿no? Que también tiene, en el caso del país de Juan, tiene una cuota, me parece a mí, de esperanza cuando ellos regresan, cuando se vuelven al campo. Bueno, y la novela se abre a una nueva vida posible, lo sabemos, porque habría que escribir otra novela para ver cómo les va. Pero eso, ¿no? ¿Qué más me había preguntado ella? Sobre qué, de la tristeza y algo más que al final. Sí, era pensando en el lector niño. Ustedes saben que no pienso tanto en el lector niño yo, salvo que se traten de libros para niños muy pequeños, como me pasa con Benjamín, me pasó, les digo con qué. Me olvidé de contarles que entre los libros también están Fefa es así, La Durmiente, Trenes, no se los había contado. O sea que son como 20, chicos, bastante. Demasiado para este mundo. Entonces,
Salvo en los libros que han ido para lectores muy pequeños, como Fefe Jasí, Benjamino o Zapatero Pequeñito, no tengo mucho en cuenta el niño real, sí como un niño imaginario, si se quiere, o como un lector imaginario, lugar que ocupo yo cuando escribo, porque mientras escribo me pongo también en ese lugar del que escucha. Uno cuando escribe es a la vez quien produce y el primer lector de lo que escribe. Entonces un poquito eso, ¿no? Me interesa mucho cómo suene, me interesa que sea creíble, porque después el para quién es ese libro, para quién puede ser apropiado ese texto que después se transforma en libro, es una tarea que queda más para el editor, a mi juicio. Por un lado para el editor, a ver dónde lo pone, en qué colección, y después para el mediador, a quién se lo lleva, con quién lo comparte. Porque yo, que también he sido mediadora, profesora, y he tenido así grupos de niños y demás, he llevado a mis grupos lo que a mí me parecía, por más que en el libro dijera para tal edad o no lo dijera y demás. Entonces, bueno, hay algo que me parece que no es necesario que esté en quien escribe, sino en los otros, ¿no? ¿Escribiste muchos libros donde aparece la tristeza? Algunos. En algunos aparece, no todo el tiempo, porque no es mi idea hacer sufrir a los niños. Pero, por ejemplo, en Estéfano, que es una novela que en general leen chicos más grandes, como de tu edad, por ahí. Bueno, una de esas también podría. Hay momentos felices y hay momentos tristes, porque es la historia de un niño que se hace hombre, el camino de un niño hasta hacerse hombre. Y bueno, crecer tiene siempre cosas lindas y también tiene cosas tristes. No sé, a ver, ¿qué otro? En La niña, el corazón y la casa, por ejemplo, es una novela donde hay una niña que vive con su padre y con su abuela paterna, mientras la madre y su hermanito viven en otro lugar. Y entonces esa niña, el hermano tiene síndrome de Down, esa niña quisiera vivir con su madre y está triste porque no vive con su madre. Y en algún momento está celosa porque el hermano vive con la madre. Y bueno, pero en algún momento ella logra hacer ese paso y lograr quedarse a vivir con su mamá, convencer a su papá y a su mamá para vivir con ella y con su hermano. Bueno, como en la vida, ¿no? Todo tiene cosas bonitas y cosas tristes y más o menos, porque así es como uno va aprendiendo a vivir, me parece. Claro. Si la historia tuviera un mensaje, ¿cuál sería para vos? No sé, la historia El país de Juan. Sí. O cualquier libro. Claro, yo creo que el tema no es un mensaje, sino me parece que un libro, cuando está, puede tener muchos significados posibles. Propósitos. No propósitos, como yo creo que hay que dejarlo que el libro hable para uno y para cada quien hablará de modo distinto. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, que quizás saben más que yo de eso, de ese libro, ¿qué les pasó con El país de Juan? ¿Qué mensaje, para usar tu palabra, les dejó? Si les dejó alguno, en el sentido de qué significados, digamos. Que capaz ¿Qué pensaron cuando lo que leyeron? nunca te rindas, como que sigas adelante. Bien, que nunca Eso te es rindas. lo que le pasó a Juan para mí. Que nunca te rindas, que sigas adelante. ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo? Que hay que trabajar mucho para nada. Sí, esto, que hay que trabajar mucho para conseguir algunas cosas. Hay que trabajar mucho para conseguir algunas cosas. Acá viene otra pregunta. ¿Te inspiraste en alguien o en algo para crear el personaje de Juan y Anarina? No, me imaginé, no sé, empezó a aparecer esta idea de una familia que puede unas cosas, después se empobrece, después los patrones no pueden eso y así fue. Lo que sí, yo supe que Juan, eran como personajes como
como que representaban a muchos, entonces yo pensé que tendrían que llamarse Juan y María. Y puse a Juan en la historia de Juan, y cuando llegó el momento de María, me apareció un nombre, Anarina, que es, y me apareció, de un poema que yo conozco, que había leído hace mucho, de un poeta brasileño que se llama Manuel Bandeira, que tiene un poema que dice: vamos al norte, Anarina, vamos a vivir de aire, deja a tu marido, tus hijos, bueno, una cosa así. Y ese nombre me volvía por su musicalidad, y al final dije, bueno, tengo que escuchar esto, porque yo ponía María y me venía eso, y volvía, iba y venía hasta que me decidía a que, bueno, que le iba a poner ese nombre, que solo lo leí en ese poema de un poeta brasileño. Sí, ¿no? Sí, eso, sí. El uruguayo Matías Acosta fue el ilustrador del País de Juan. ¿Cómo fue trabajar juntos? Fue hermoso. Lo convocó la editorial, pero yo lo conocía a Matías, un poco a él y bastante a su mujer, a Pilar Muñoz Lascano, que es una persona, es una crítica, una investigadora de literatura infantil juvenil en la Argentina, muy capaz. Y ella me lo presentó a Matías cuando se enamoraron, cuando él se lo llevó de acá para allá. Y bueno, cuando la editorial decidió convocarlo a él, y cuando la editorial me dijo, me puse muy contenta, y él trabajó, bueno, no hubo ninguna dificultad, digamos, él trabajó solo, me mandó vía editorial unos adelantos que a mí me encantaron, y bueno, el País de Juan. Con toda, yo ya conocí otros libros de Matías, me gusta mucho su paleta, me gusta mucho una cosa que me parece que es muy acorde con el texto, esa como estilización de los personajes, que son como siluetas, así apenas, entonces así como la historia está contada no tan de un modo realista, sino como un cuento lejano, como si fuera un cuento lejano, a pesar de contar una cuestión de la realidad. Así él, con sus ilustraciones, también trabaja esas figuras así muy delicadas, como esas siluetas, como digo, y esos edificios con el tema del cartón, ¿no? Con el tema, sí. Hoy salimos en la radio, él desde allá, por teléfono, por contacto telefónico, y yo presente en el estudio, en el programa de Dinora López, ¿verdad? Que nos dedicó de paso al libro, todo el programa. Y ahí él contaba cómo trabaja en Photoshop, cómo hace montaje, collage virtual, digamos, en la computadora, a partir de ciertos elementos, y cómo trabaja el dibujo y después lo sube. Fue contando un poco de sus técnicas, muy bonito, muy estilizado, muy sugerente, me parece, su trabajo. María Teresa, vamos a ir con la última pregunta. ¿Cómo no? Porque queremos dejarte descansar antes de la siguiente actividad. Teníamos más, pero bueno, hicimos una selección. ¿Crees en los clubes de lectura como espacio de encuentro para fomentar el placer de leer? Sí, muchísimo. Muchísimo, y he hecho yo misma, he coordinado actividades parecidas durante muchos años de mi vida. Cuando era joven, como las coordinadoras de ustedes, para ustedes no son tan jóvenes, pero para mí sí. Trabajé muchos años en grupos con niños y también con jóvenes, en clubes de lectura y de escritura y espacios, talleres de escritura creativa. Y sé que para esas personas, a muchos de ellos después los seguí viendo, seguí en contacto o los veo cada tanto, les sigo el rastro. Para todas esas personas, esos espacios de lectura sostenidos a lo largo de unos años han sido fundamentales para sus vidas.
muy importantes. Algunos se convirtieron en profesores de literatura, hay editores, hay libreros, hay otras personas que hacen otros trabajos, pero que siempre en el trabajo que hacen sienten que haberse convertido en mejores lectores, que es lo que uno finalmente hace en esos espacios, les ha enriquecido la vida. María Teresa, gracias por haberte tomado el tiempo para venir acá y también a la editorial. Penguin, claro, sí. A ellos, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. ¿Podemos sacar una foto? Claro, yo me quedo acá. No, vos también conmigo. Varias familias están preguntando si el libro está disponible o dónde lo pueden conseguir. Está circulando una listita, puede poner el nombre del niño o de la niña, la editorial nos hace llegar los ejemplares y después arreglamos. Está el pago, aparte van autografiados, por eso necesitamos los nombres. ¿Está? Está ya, de quien le falte o quiera, se anota. Ah, foto con el libro.